Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima conferencia de las lecciones de arquitectura desde la distancia. Este ciclo está organizado por la Universidad Nacional de Colombia, en sus sedes de Manizales, Medellín y Bogotá, junto con el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter y su grupo de trabajo Laura, Gabriela, María del Pilar y Viviana. Recuerden que pueden ir anotando sus preguntas en el chat a lo largo de la conferencia. Mi Sarmiento y Laura Sepúlveda. Les recomendamos también apagar sus micrófonos y sus cámaras para que haya una mejor señal. El día de hoy tenemos el placer de tener a los arquitectos Natalie Montoya y Diego López, quienes nos presentarán el importante proyecto para Bogotá de la ampliación del Teatro Colón, proyecto que se encuentra en plena construcción y pronta finalización. Natalie Montoya es arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, y magíster en arquitectura por la misma universidad. También realizó estudios de maestría en cultura de las metrópolis en la Universidad Politécnica de Barcelona. Natalie Montoya es profesora asociada a la Universidad Nacional de la sede de Medellín desde 1997, donde imparte el taller de proyectos 8, énfasis en arquitectura, y participa como parte del equipo docente de la maestría de arquitectura con varias tesis dirigidas. Paralelamente, es coordinadora del grupo de investigación, estudios en arquitectura y urbanística de dicha facultad. Natalie ha publicado diversos artículos y libros de investigación y desde 1988 es fundadora del estudio ML Arquitectos junto con Diego López, con el cual han ganado diversos concursos públicos y privados de arquitectura y urbanismo y donde mantienen una continua y activa actividad profesional en el campo del diseño arquitectónico. Por su parte, Diego López Chalarca es arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia, también de la sede de Medellín, y magíster en arquitectura por la misma universidad. Diego realizó estudios de maestría en proyectación urbanística y doctorado en urbanismo en la Universidad Politécnica de Barcelona. Actualmente es profesor asociado a la Universidad Nacional de la sede de Medellín desde 1989, donde es profesor regular de taller de proyectos, nivel 1, y énfasis de la arquitectura, entre muchas otras asignaturas que Diego ha dictado. También hace parte del grupo de investigación Estudios en Arquitectura y Urbanística. Diego ha publicado artículos y libros de investigación, entre los cuales se destaca Arquitectura Moderna en Medellín, 1947-1970. Desde 1998 es socio fundador, como lo dije, con Natalie, de ML Arquitectos. Como pueden ver, Natalie y Diego tienen una amplia experiencia en proyectos arquitectónicos y urbanos que alternan con su labor como docentes y complementan y enriquecen con sus investigaciones de carácter histórico y teórico, muchas de ellas centradas en la arquitectura moderna en Medellín. Parte del debate que plantearán hoy en su conferencia titulada La ampliación del Teatro Colón, búsquedas y estrategias proyectuales del concurso a la obra, girará en torno a los concursos de arquitectura como espacios abiertos para los arquitectos que permiten sintetizar ideas arquitectónicas, formas y técnicas, y donde se verifican la crítica y la creación contemporánea. También ellos buscarán presentar su comprensión de los dictámenes del lugar como una noción primigenia, jerárquica del orden en sus proyectos, y reivindicar las implicaciones del oficio de construir consistencia de una idea arquitectónica.
Así, ahora nos presentarán la experiencia del concurso público de arquitectura de carácter internacional convocada a realizar la ampliación del del Teatro Colón en el barrio La Candelaria, Bogotá, del cual fueron elegidos unánimemente como ganadores. Se trata de un proyecto con un programa complejo que incorpora 3 salas teatrales, un centro de información en artes y talleres de producción y formación en artes escénicas, danza y música, como saben, anexos y complementarios al icónico Teatro Colón, y proyecto que fue desarrollado en un área de 18.000 metros cuadrados. Con su conferencia de hoy, en las lecciones de arquitectura desde la distancia, Natalie y Diego buscarán poner de relieve el método proyectual con el cual ellos abordaron esta puesta de intervención en un espacio urbano, como todos sabemos, de alto valor y significación en la memoria de la ciudad y también hay que decirlo del país. A los arquitectos les interesa, en sus propias palabras, enseñarnos la operación sobre tan singular lugar como dato privilegiado que informa el proyecto, rector de las operaciones formales, espaciales, técnicas y programáticas, ordenador de la estrategia constitutiva de pieza 16 del conjunto urbano que ellos proponen, poniendo en tensión las ideas del proyecto como objetivos del arquitecto en torno a un problema específico con la puesta en obra como espacio de su concretización en sus propias palabras. Natalia y Diego igualmente buscan mostrar que la conciencia técnica entra a convertirse en un mecanismo que permite al arquitecto mantener las apuestas centrales del proyecto, lo moldea, lo acopla a la realidad específica y local y le otorga una coherencia plástica, espacial y tectónica. Todos estos temas son aquellos que tocarán ahora en su exposición. Pero ¿para qué alargarnos más en el proyecto si ellos están justo aquí para presentarlo cabal y detalladamente? No sé si esta es la primera vez que presentan a un público amplio de arquitectos y estudiantes este proyecto tan importante para la ciudad. Me parece que sí es la primera y creo que todos estamos ansiosos por conocer todos los pormenores de tan singular proyecto para Bogotá. Nuevamente les damos las gracias a Natalia y Diego por aceptar este reto en las lecciones de arquitectura que semana a semana los van motivas, ideas, enfoques, intereses, búsquedas y estrategias con los cuales se está realizando la arquitectura en el territorio colombiano. Sin más, les doy la palabra a Natalie y Diego. Gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta invitación y gracias a Ricardo y al equipo de la Universidad Nacional y del Museo por abrirnos este espacio para conversar en torno a este proyecto que, como bien dice Ricardo, pues hoy es como la primera vez que lo presentamos desde que ya ha iniciado la obra y aunque no está concluido, pues pensamos que es un espacio muy interesante para compartir como nuestras reflexiones y cómo llegamos a esta propuesta. Nos gustó mucho esta invitación porque se trataba más que de una obra concluida, de hablar sobre algo que está en proceso y reflexionar un poco acerca de nuestras apuestas proyectuales desde un concurso hasta una obra, y creo que eso es lo que vamos a tratar de compartirles hoy, o sea, cómo arranca o surge una idea a partir de unas preguntas que le plantea un concurso a un grupo de arquitectos, cómo frente a esas preguntas nosotros concebimos un proyecto y cuáles son esos cambios, esas transformaciones, esas acomodaciones desde el concurso hasta la obra que nosotros hemos defendido y tratado de llevar adelante, que no se pierda como ese espíritu inicial ni esos conceptos fuerza que en el concurso se estaban intentando poner en juego en un lugar tan importante como la Candelaria. Entonces, muy contentos de estar acá y pues muy
complacidos con esta invitación y esperamos que sea de mucho provecho pues conversar con ustedes al final y poder tener una interacción como abierta sobre este proyecto. Sin más, creo que voy a empezar y de una vez me excuso si hay algún tipo de demora con la parte como técnica, espero que no, pero me dan un tiempo para poder compartir en las dos salas la presentación que trajimos para ustedes hoy. Bueno, hemos estructurado como esta charla tratando como de sintetizar un poco ese subtítulo que tenía, que nos suscitó como la invitación de Ricardo a mostrar este proyecto, que como dije no es un proyecto finalizado, sino que está en pleno proceso en este momento de construcción, y que por lo tanto es una oportunidad maravillosa para reflexionar sobre las búsquedas y estrategias proyectuales que, como dije, originaron el concurso, las ideas de concurso, y cómo esas ideas, a través de ese acercamiento con la técnica, entendida como una herramienta, como un instrumento que dota al arquitecto de unos potentes mecanismos para materializar sus conceptos, se han venido acomodando, transformando, en algunos casos incluso para bien del propio proyecto, podríamos decirlo, en su inserción en ese lugar real y como en su lucha con esos diferentes... es un proceso que empieza en el año 2013, como pueden ver ustedes, es absolutamente extenso en el tiempo, son 7 años de trabajo que van desde el concurso que se falla en este año y pues el inicio propiamente del todo el proceso de diseño, y luego les contaremos por qué ha sido tan extendido este proceso, como los vericuetos que ha implicado desde el punto de vista de su desarrollo. Para iniciar queremos ponerles un pequeño video, es un video corto, que nos parece resume también de una manera muy clara y sintética este proceso en el que nosotros llegamos como unos terceros actores, una tercera etapa de un largo proceso que había adelantado el Ministerio de Cultura de Colombia para recuperar el teatro y para convertir la manzana del teatro en una manzana de la cultura dentro de la Candelaria, y en la cual la ampliación es una tercera etapa, es un tercer momento. Creo que esto nos puede también, a quienes no conocen la ciudad de Bogotá y a quienes no conocen el proyecto, pues ayudar a entender un poco que realmente es un proceso complejo en el que muchos actores han participado y en el cual pues nosotros tuvimos la fortuna de llegar a participar en esta tercera etapa. En 1885, el entonces presidente de la República, Rafael Núñez, toma la decisión de construir un teatro nacional. El antiguo Teatro Maldonado se convierte en el Teatro Colón, una edificación que para su época resulta un hito de la modernización. La iluminación a gas da paso a la luz eléctrica. El arquitecto italiano Pietro Cantini es encargado de la ejecución de la obra, y se contrata a los más grandes artesanos y expertos en la construcción de teatros de su tiempo. En el diseño original de la platea se disponen 400 sillas de madera tapizadas en cuero compradas a la firma The Modest Company. El piso es importado desde Marsella. El gobierno encarga al artista florentino Aníbal Gatti el diseño de un telón de boca en el cual se representan personajes de las grandes obras de la ópera, la música y el teatro de la tradición occidental. El valor del Teatro Colón como obra artística arquitectónica y de ingeniería teatral es relevante y se convierte en el símbolo de la propuesta de la unidad nacional. La inauguración del teatro se daría en el marco de la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1892, en una programación que incluía la interpretación de obras de grandes autores como Rossini, Liszt, Verdi, Bizet, Meyerbeer y Mascagni.
En 1948 se decide enlucir el teatro y se cambia el color original propuesto por Cantini. Desde aquellos años hasta la restauración moderna, el Colón cambió por lo menos en 7 ocasiones de aspecto. En 1975, la edificación es declarada Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, asegurando su salvaguarda y preservación. En el 2008, el arquitecto Max Ojeda inicia el proceso de restauración integral de la edificación, que incluye la recuperación de la pintura original tras una investigación documental basada en los manuscritos de Pietro Cantini. En esa primera etapa se eliminó la inclinación del piso del escenario, facilitando la labor de los actores y los técnicos, y se acentuó la pendiente de la platea mejorando las líneas de visual para el público. Se reemplazó la silletería, considerando la ergonomía y las necesidades de confort y seguridad de los espectadores en un teatro moderno. La intervención posibilitó la comunicación entre la galería y los demás espacios del teatro. Además, se logró rescatar la lámpara original, que también contribuyó a mejorar la visual desde esta localidad. Se resaltaron los valores estéticos de la fachada y adicionalmente la plazoleta se convierte en un espacio para el disfrute de los ciudadanos. El edificio se refuerza estructuralmente y se realizaron esfuerzos para facilitar el ingreso de la población con discapacidad. En cuanto a la ornamentación general del teatro, se intervinieron los cielorrasos pintados y se llevó a cabo una de las más importantes obras de restauración de pintura sobre lienzo, la del telón de boca, también llamado telón de monos. Trabajo acometido por el restaurador Rodolfo Ballín en un plazo de 8 meses. El proceso resultó ser un verdadero reto, pues no era posible trasladar el telón a ningún otro lugar por su estado avanzado de deterioro. De tal manera, la recuperación se realizó milímetro a milímetro en el mismo teatro. La actualización de la caja escénica fue orientada por el arquitecto Guillermo Pedraza. Esta fue una labor que contó con la presencia de equipos multidisciplinarios de asesores colombianos, alemanes, españoles, holandeses y estadounidenses, expertos en la recuperación de teatros patrimoniales y en la tarea de hacerlos funcionales de acuerdo con las condiciones del siglo XXI. En este proyecto participó la firma constructora Consorcio Restauradores Estructurales con la interventoría de Consultec Limitada. Bajo la asesoría de la compañía holandesa Theater Advies se realizó la automatización de la tramoya, con un sistema motorizado de mecánica teatral que sigue las recomendaciones de los más importantes teatros del mundo. Tras la asesoría en la primera etapa de la empresa norteamericana Acoustics y de Sony Design en la segunda etapa, se realizó por completo el sistema de sonido del teatro. De igual forma, se hizo una importante inversión en la compra de los más avanzados equipos de iluminación y en la renovación de la vestimenta teatral. De esta manera, el Teatro Colón cuenta hoy con las condiciones técnicas y espaciales que permiten el montaje de grandes producciones escénicas. Esta ha sido una restauración dinámica y continua, un proyecto en el que durante los últimos 4 años han participado la Dirección de Patrimonio, de Artes y la Secretaría General del Ministerio de Cultura, bajo las directrices de la ministra Mariana Garcés Córdoba. Es con base a los lineamientos estratégicos, el pasado para el futuro, que el Ministerio de Cultura determina que el Colón se convierta en un teatro de producción. Para esto se adopta el Plan Especial de Manejo y Protección de la Manzana donde está ubicado el teatro, dirigido por la arquitecta Mariana Patiño, y se elabora un programa de arquitectura que lo dotará de espacios para recuperar los oficios propios del teatro de producción, contando con talleres de utilería, escenografía, vestuario, zapatería, maquillaje, tocados y laboratorios de iluminación y sonido. Los talleres de escenografía requieren de espacios enormes. Por eso, gracias a Invías y al Ministerio de Transporte, se adecuó el taller de escenografía del Colón en la Estación de la Sabana. Allí funciona la Escuela Nacional de Circo para Todos, cuya carpa tiene capacidad para 3.000 personas, la cual se constituye como otro escenario alterno del Teatro Colón. Para la ampliación del teatro se adquieren 6 predios colindantes, que sumados a los que ya pertenecen al Ministerio de Cultura, le permiten proyectar una obra de gran magnitud. A mediados de 2013 se abre el Concurso Público Internacional del Diseño de la Ampliación del Teatro Colón, que contó con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Se recibieron más de 50 propuestas de España, Portugal, Canadá, Francia y Colombia. Un jurado conformado por Timothy Hartung y Scott Georgeson de Estados Unidos, Miguel Verdú de España
Isidro Singer de Uruguay y los colombianos Rodolfo Ulloa y Mauricio Uribe, tuvo a su cargo la valoración de las propuestas, resultando ganadora la presentada por los arquitectos López Montoya y la firma antioqueña Aqua y Terra. Este nuevo complejo teatral mejorará las condiciones urbanas del sector, creando un gran corredor cultural con la Biblioteca Luis Ángel Arango, los museos del Banco de la República y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, entre otros. El proyecto contará con 3 salas, una para espectáculos escénicos convencionales, otra para teatro experimental y una sala permanente de ensayo adaptable para hacer un estudio de grabación y convertirse en un espacio alterno para conciertos. El Teatro Colón será la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Es así como el Teatro Colón, con la renovación que hoy ponemos al servicio del público, empieza su nueva vida para el fortalecimiento de las expresiones y de las compañías artísticas nacionales e internacionales. Nuestro Teatro Nacional Cristóbal Colón será el teatro de producción de todos los colombianos, contribuyendo desde las artes y la cultura a la construcción de la paz en Colombia. Les contaba que este proceso pues tuvo 3 etapas importantes. Una primera etapa tiene que ver con la restauración del Teatro Colón, nuestro teatro de herradura, nuestro teatro clásico en Colombia, que fue realizada por el arquitecto restaurador Max Ojeda. Una segunda etapa tiene que ver con la ampliación de la caja escénica del teatro, un proceso que muchos teatros clásicos en el mundo han acometido, es decir, modernizar su caja escénica para poder acoplarse a los nuevos espectáculos teatrales, de danza y de circo del teatro contemporáneo, y una tercera etapa donde entramos nosotros en un concurso público internacional que el Ministerio de Cultura abre para acometer la ampliación del teatro. Quisiera comprobar solamente si estamos escuchando bien en las 2 salas, si alguien me cuenta. En la 1 y en se la escucha sala bien. 2, perfecto. Bueno, entonces ahora esperemos que esto fluya mucho mejor. Realmente, entonces cuando se abre este concurso internacional, un concurso de anteproyecto a 2 rondas, nosotros decidimos entrar porque nos pareció interesantísimo el motivo, el objeto del concurso. Y pues lo primero que hacemos es acercarnos a ese tejido maravilloso del barrio de La Candelaria, donde está emplazado el teatro. Para quienes no conocen Bogotá, digamos que es el corazón de la ciudad, ese punto fundacional, un lugar de referencia no solo para los bogotanos, sino para todos los colombianos. Y además este teatro, que tiene una calidad estética muy fuerte, es el teatro que nos enseñó a ver y escuchar ópera, a ver teatro clásico. Entonces, un objeto de concurso muy particular que era bien llamativo. Uno se preguntaba, pero ¿cómo así que ampliar el Teatro Colón? ¿Qué significa esto? Entonces fuimos haciendo una lectura de este lugar urbano. Aquí, digamos que partiríamos como de una primera reflexión que fue muy fuerte para nosotros al enfrentarnos a este sitio, y que casi que de allí arranca la génesis de nuestra apuesta de concurso. Ir entendiendo cómo este barrio va concentrando los grandes hitos de la memoria de la ciudad, los grandes hitos de la cultura en Colombia, cómo este lugar urbano va decantando unas capas históricas en el tiempo muy importantes, que casi que uno puede como leer toda la historia de la transformación y de los cambios urbanos. Aquí vemos el antiguo Colón, y alcanzan también a ver un poco los estragos de los incendios de la ciudad en el 48, que arrasaron con ciertos apartes de la Candelaria. Aquí vemos el Colón con lo que ya había empezado a hacer ese lote trasero, que históricamente fue como su parqueadero, y vemos también el edificio Estela,
y el edificio de la Universidad Autónoma, unos edificios, digamos, modernos que ya para los años 50 aparecieron, haciendo que esta manzana fuera como sui generis dentro de ese tejido de la Candelaria. Ese fue como un primer dato que nos pareció importante, entender que en ese recorrido histórico, en ese decantado de piezas que se habían ido sumando en ese delicado tejido urbano de equipamientos, plazas y espacios significativos, esta manzana era una manzana ya ella misma intervenida, transformada. Entonces encontramos un primer documento que fue muy importante para nosotros y ver cómo en este plano de análisis urbano, cuando uno intentaba acercar a este sector, entendía que esa manzana 25 estaba allí como en el cardo y el decumanus de unos espacios de alta significación y memoria en la ciudad de Bogotá, una especie como de rosario de lugares importantes, de plazas, de parques, que se cruzaban y que nos hacían relevante la importancia de esta manzana dentro de la ciudad. La manzana 25, esa manzana que se pretende convertir en una manzana para la cultura. Es así como vamos leyendo cada vez con un zoom más cercano este conjunto o este sistema de espacios públicos y edificios representativos, y esa lectura de los valores de la ciudad tradicional se volvió una, digamos, llave de entrada al concurso, una primera apuesta y que pensamos es la que rige toda nuestra estrategia de intervención. Aquí vemos una maqueta de proceso, una maqueta que siempre hacemos dentro de nuestro método de concursos, es una maqueta física a lo antiguo, reivindicamos mucho el valor de esos modelos. Se construyó en la primera semana del concurso y empezábamos a entender esos vacíos urbanos, ese sistema de patios de las casas coloniales y la apuesta que nuestro maestro de esa manera tan audaz e inteligente había puesto al frente con el Centro García Márquez, donde hacía una reinterpretación a nuestro modo de ver supremamente clara de esos sistemas de patios de las casas coloniales y republicanas, otorgándoles otra escala para cambiarlos de la intimidad de una casa hacia el recinto urbano. En el lote del frente nosotros empezamos a especular, el concurso nos pedía un edificio, pero nosotros queríamos un patio. Ese fue como nuestra primera especulación, cómo logramos que en ese lote tan constreñido, tan pequeño, donde nos piden un programa de 13.000 metros cuadrados en el concurso, podamos lograr ese recinto urbano a cielo abierto que dialogue adecuadamente con el García Márquez, que dialogue con ese rosario de espacios públicos que veíamos en ese cardio de decumanus. A un edificio respondimos entonces con una plaza, con un edificio público. Nos impactaba esta serie de cosas que veíamos en el lugar. Estamos a una cuadra de la Plaza de Bolívar, tenemos enfrente el Centro Cultural Gabriel García Márquez, tenemos también la plazoleta del Museo del Banco de la República en la esquina superior de nuestro proyecto. Nos impactaba cómo esos vacíos urbanos realmente han ido conformando unos espacios para la civilidad, para el encuentro. Nos impactaba el valor de las esquinas que estos proyectos han ido poniendo dentro del sector como una pauta formal absolutamente legible para nosotros, y entonces esta fue como el punto de arranque, el punto de partida para nuestro concurso. Aquí entonces vemos las 3 etapas que tiene este concurso. Una primera etapa, como les comentaba, la restauración propiamente del teatro. Una segunda etapa que es la modernización de la caja escénica, que se convertía en el elemento, digamos, volumétrico más prominente de la manzana y al cual nosotros llegamos con este edificio para el centro de producción. Y viendo este lugar que empezó a convertirse como en una obsesión para nosotros, en esa pregunta de cómo lograr mantener ese vacío y no llenarlo con un programa muy demandante, como dije, en áreas y cómo minimizar el impacto de esa nueva intervención que tenía que llegar a posarse como una pieza más dentro de esas piezas de diferente época que están allí en la manzana. Arrancamos casi
como una especie de revelación con un encuentro de nuestro maestro inspirador en un artículo de prensa que leíamos y que cayó en nuestras manos coincidencialmente en esos días. Abro comillas: ¿cómo no permitir la simbiosis arquitectura-paisaje? Siluetas, materiales pétreos y acuosos, la lluvia y el sol, y poner en evidencia los colores, los cambios de la luz. ¿Cómo olvidar lo urbano y sus años de elaboración, las transformaciones que toda la ciudad ha tenido y su delicado tejido maltratado en muchos casos por desidia o por ignorancia, y que toda nueva arquitectura debe recuperar y exaltar? La arquitectura y la ciudad forman una unidad indisoluble, dependen la una de la otra. Una mejor arquitectura enriquece el espacio de la ciudad y un mejor espacio valora la arquitectura. Con este párrafo de Rogelio Salmona, nosotros entendimos claramente y terminamos de concretar esa apuesta que habíamos tenido casi como una intuición al llegar al lugar. Aquí era muy claro lo que había que hacer. Había que rendirse ante esas fuerzas radicales del lugar, que en este caso debían primar sobre otras consideraciones como quizás el programa, en fin. Nos parecía que el lugar claramente era el que debía dictar y ordenar las estrategias formales y compositivas de este proyecto. Porque todas esas fuerzas estaban allí y solo había que componerlas de una manera tranquila, acudiendo a unas estrategias geométricas sencillas y claras para lograr un edificio que más que un edificio fuera un espacio urbano con un edificio público. Entonces a eso apostamos y pensamos que quizá esa fue modestamente nuestro gran acierto en este concurso, porque tuvimos competidores muy fuertes y con proyectos bellísimos que cuando uno los mira en la distancia realmente entiende que quizás el programa los rigió demasiado y por esto tuvieron edificios con una monumentalidad o una masa muy fuerte, porque un teatro es un programa que exige muchísimo volumen, muchísima masa, y esa masa quizás rompía demasiado abruptamente con el barrio y su contexto. Arrancamos entonces de unos criterios ordenadores que nos parecieron quizá aquellos capaces de ordenar nuestras ideas para abordar este edificio. Por un lado, entendimos la manzana como un espacio ambiental, un espacio en el cual nosotros leíamos esta estrategia en la manzana de enfrente, en el centro Gabriel García Márquez. Claramente esa es la estrategia, es entender que la manzana es un espacio abierto, es un espacio permeable, es un espacio que permite extender las actividades públicas hacia los edificios, y apostamos entonces un poco a que este edificio nuestro fuera también una manera de transitar y de pasar de un lado a otro en la manzana. Entendimos también que este edificio tenía que apostarle a un primer piso transparente, a un primer piso permeable, que recogiera todo ese flujo de las calles importantes y del transeúnte que deriva por la Candelaria de una manera cotidiana, y que le permitiera relacionarse, y que nosotros no fuéramos el atrás del Teatro Colón, sino que un usuario nuevo de este centro de producción artística entienda que esta manzana es toda ella un complejo transparente, caminable, donde puedo pasar y atravesar la manzana de un lado al otro. Aquí algunas maquetas de estudio que hicimos para estructurar nuestro proyecto, para empezar a entender esos problemas de escala entre una casa de 2 pisos, que es la Casa Liébano, que hace parte del concurso del complejo cultural, una esquina con un valor urbano altísimo, porque además su vecino de enfrente es la Catedral Primada de Colombia, y una parte posterior del predio donde ya habían 8 pisos que unos edificios modernos desde los años 50, como vimos en las fotos históricas, habían desarrollado. Entonces, con esto fuimos estructurando la pieza, una pieza que, digamos, desde el punto de vista tipológico, como dije, apela a unas estrategias geométricas muy simples, paramentar,
paramentar en la manzana a 2 pisos, siguiendo la línea, digamos, de la altura que nos otorga la Casa Liébano, duplicar la esquina también como una estrategia de casi lograr tener 2 esquinas abiertas, generar 2 esquinas nuevas abiertas para ingresar a ese patio, y desde un punto de vista tipológico nos pegamos a esta manzana existente con un volumen en C que se extiende asimétricamente y se va adosando a la caja escénica del Teatro Colón. Este patio también de las artes nos preocupó que se ocupara de esos 3 verbos importantes que van a suceder allí. Por un lado es entrar a la manzana, entrar hacia el Teatro Colón. Si yo sigo esta pasarela ajardinada que propusimos y que está a un nivel más alto que el patio, entro directamente hacia el café tradicional del Teatro Colón. Acontecer, porque nos imaginamos que esta plaza se va a volver un espacio donde van a pasar muchos sucesos artísticos que no solamente están confinados dentro de las salas clásicas, sino que salen a ese espacio público, y permanecer como un espacio para los ciudadanos de Bogotá que estén caminando por el sector y que simplemente van a ser invitados allí. También nos preguntábamos mucho desde el concurso cuáles debían ser los materiales de este proyecto. Es un proyecto que tiene una paleta muy limitada para ser tan, digamos, extenso en metros cuadrados. Es un proyecto que básicamente está hecho con 3 cosas: concreto, vidrio y acero, y que por dentro está recubierto de madera. Pensábamos mucho como en esa idea de un guante que es áspero y frío casi por dentro, porque es una paleta más neutra para no competir con las fachadas del barrio, y que por dentro es cálido, es tibio, está texturado con un material como la madera, que es la necesaria para poder además resolver acústicamente las salas. Nos imaginábamos también que esta pieza que nosotros queríamos apostar, que como dijimos, nuestra pregunta era cómo mantenemos el espacio vacío para que siga siendo un espacio urbano, cómo nos llenamos todo este predio, y por eso nuestra estrategia fue apilar 3 salas que pedía el concurso: una sala de ensayos para la Orquesta Sinfónica Nacional, una sala alterna con 520 espectadores y una sala de teatro experimental. Aquí vemos un poco la primera etapa, voy a pasar rápidamente porque me interesaba que vieran esto. La segunda etapa, que es la modernización de la caja escénica, y que nos dejó ese volumen como una preexistencia en la cual en el concurso tuvimos que partir de su comprensión, pero que logra esto, y es que hoy el teatro tenga una tramoya moderna que le permite desarrollar los espectáculos contemporáneos más complejos, una tramoya totalmente motorizada, y esta que es nuestra pieza. Entonces, les decía, este volumen en C se va pegando y va subiendo, arranca en 2 pisos. ¿Dónde está el puntero? Arranca en 2 pisos y va subiendo hasta 8 pisos, calzando la culata de la caja escénica ampliada, con un volumen vidriado que intenta producir una sensación de levedad y comportarse como un faro de luz en la noche. En este prisma vidriado se albergan los programas de apoyo al teatro. Nosotros somos la trasescena del Teatro Antiguo Colón, donde estamos con trasescena de escenario, camerinos, aulas, laboratorios, salones de calentamiento y ensayo para danza y teatro. Y además nos articulamos con un patio, con la Casa Liébano, que también permite a futuro que la Casa Krebs, que es la casa vecina, adose otro patio y empecemos a convertir ese corazón de manzana en un corazón abierto para poder desarrollar esta manzana como una manzana cultural. Entonces, esto que vemos aquí realmente es 1/3 del programa,
¿Qué hacer entonces con lo otro? Nuestra estrategia fue el subsuelo, apostarle al subsuelo como el espacio que nos iba a permitir lograr este espacio urbano abierto y flexible que queríamos en primer piso. Este espacio que nos articula con el barrio, con la ciudad, que nos permitía casi que tener un foyer abierto, poder tener obras en el espacio de la calle. Así, estas son rápidamente pasaré sin detenerme unas plantas del teatro, pero que nos muestran esa estrategia de los patios verdes que van a ir conectando la pasarela ajardinada que pasa hasta el espacio posterior donde está el teatro y ese espacio de patio que nosotros logramos mantener abierto, a cielo abierto, y en el que esperamos pues que haya, como dije, espacios de producciones contemporáneas de circo y de teatro moderno que pasen en el espacio de calle. Entonces, nosotros apostamos, como dije, al subsuelo, porque aquí realmente en lo que emerge hacia el nivel de calle, hacia arriba, hay un tercio más o menos del programa. En el subsuelo desarrollamos la sala experimental, un black box theater, que permite la modificación flexible para otros tipos de puesta en escena propios de las formas contemporáneas como el circo, la danza o las artes escénicas modernas. Potenciar el subsuelo nos permitió entonces resolver un limitante de altura que era muy fuerte en la manzana, pero no solo desde un punto de vista normativo, sino sobre todo de esto que vemos aquí y es nuestros vecinos, esos por los cuales había que tener un respeto importante. Por un lado, la Catedral Primada, por el otro lado, las alturas, digamos, de los edificios más altos que habían en la manzana y que eran solamente 8 pisos, que suena mucho, pero que para un teatro es muy poco, cuando realmente necesitamos unos volúmenes de vacío muy importantes para que podamos tener una sala con una buena acústica y para que podamos tener una tramoya donde realmente funcione el teatro con sus demandas técnicas. Así, potenciar el subsuelo pues nos permitió realmente poder desarrollar el programa solicitado, pero supeditando, digamos, esta solicitud que hacía el concurso a lo que, insisto, para nosotros fue lo más importante y era esas fuerzas ordenadoras del lugar que fueron las que finalmente formalizaron el volumen al que nosotros le dimos cabida como propuesta para nosotros. Entonces, aquí vemos nuestra estrategia, fue apilar 3 salas, y esa estrategia realmente vamos a ver como lo que implicó desde el punto de vista técnico, porque aunque suena muy bien para cumplir ese reto y ese objetivo espacial y ese objetivo urbano, realmente desde el punto de vista técnico fue un desafío, puesto que en muchas partes del teatro que nosotros propusimos, no se puede tener una continuidad vertical de elementos de carga y con esto una dificultad absoluta para una estructura. Aquí vemos un poco también algunas maquetas de estudio donde estudiábamos esa idea como del guante, de la materialidad y de la horadación de esa masa que queríamos excavar para lograr el edificio que estábamos proponiendo. El edificio, pues nosotros siempre lo concebimos como un edificio bastante sobrio, con unos planos muy neutros de fachada, realizados en un material muy prolijo que es el panel de concreto, que es un material muy duradero. Nos parecía esto muy importante para un edificio público en Colombia, donde pues, va a ser difícil que tenga un mantenimiento. Queríamos que tuvieran bajo costo, bajos procesos de mantenimiento. Es una paleta entonces básicamente constituida por concreto blanco a la vista, vidrio, acero y madera. Y aquí vemos cómo se va, digamos, armando ese edificio que tiene 12 pisos, que socava un subsuelo hasta los 22 metros, hasta los menos 22 metros. Es un subsuelo activo con 4 sótanos de programa. Creemos que realmente un edificio muy audaz en este sentido, no solo por la dificultad técnica de hacer esta excavación en una manzana donde ya habían edificios existentes, además en el centro de la Candelaria,
creemos que es, digamos, uno de los edificios que en Colombia ha explorado como esta posibilidad del subsuelo. Vamos a intentar ver un pequeño video, este es muy corto, espero que este sí funcione muy bien, donde vemos un poco el avance de... Aquí vemos como una sección técnica que hicimos en el concurso que tal vez nos permite entender mejor esa complejidad del subsuelo de la que estoy hablando. Nosotros apilamos estas cajas de vacío con las 3 salas una sobre otra y todos los espacios, digamos, que revisten estas cajas de vacío son los espacios de programa funcionales que exige el teatro, espacios como camerinos, cambiadores, depósitos, utilería, carga y descarga. Este, digamos, programa es un programa bastante complejo. Yo creo que es uno de esos programas que quizá tal vez un hospital sería el único que desde el punto de vista técnico, asimilo yo, será tan difícil como desde la cantidad de componentes técnicos cruzados que tiene. Un teatro, ya lo sabemos, tiene que ser como el sombrero del mago, no puede mostrarnos sus secretos, entonces tiene una complejidad, por ejemplo, en las circulaciones. Los artistas no se pueden cruzar con el público, los técnicos no se pueden cruzar con el público, los artistas tienen que poder salir a sorprendernos como espectadores sin que hayan sido vistos por quienes llegan. El público a su vez tiene que tener unas circulaciones muy expeditas y muy ágiles para poder entrar y evacuar rápidamente una sala. Entonces aquí además tenemos 3 salas que simultáneamente pueden estar en funciones, con lo cual tenemos unos sistemas de circulaciones bastante complejos. Tenemos también unos retos técnicos, como dije, desde el punto de vista estructural, que son muy demandantes, y unos retos también técnicos adicionales, puesto que este complejo va a ser un complejo de formación para quienes van a estudiar artes escénicas, quienes van a estudiar utilería, quienes van a estudiar para ser tramoyistas. Entonces también esta sala que nosotros vemos, la sala alterna, que es una sala para 520 espectadores, es una sala donde se va a estudiar para todos estos, digamos, oficios muy bellos, técnicos que exige el teatro, y que es una sala mixta que va a ser motorizada, un 50% motorizada, pero que también va a seguir manteniendo los sistemas clásicos de tramoya con contrapesos. Esto quiere decir con estas, digamos, sistemas de pesos con los que se suben y bajan las escenografías en un teatro y que implicaban tener un vacío continuo desde el techo del teatro hasta el fondo de esto que atravesara completamente, en el que no puede haber estructura, en el que no puede haber nada, y estamos hablando entonces de atravesar ese vacío con caja de tramoya, que son 30 metros de altura. Aquí vemos entonces un poco el escenario en el que inició la obra, cómo era, digamos, el predio con sus medianeras, aún sin las demoliciones de algunos predios que habían en la esquina del Teatro Delia Zapata. Y acá pues inicia un poco un recorrido rápido por la obra que voy a ir pasando
aprovechando para tocar como algunos puntos importantes. En esta segunda etapa, digamos, de la charla, lo que quisiera contarles es cómo esos objetivos urbanos que vemos allí se fueron adecuando a esa puesta en escena que es entrar en la realidad compleja de un barrio en el cual casi con pinzas, con una labor delicada de cirugía, hay que realizar una obra como esta. La primera, digamos, complejidad que se tuvo fue que cuando inició la obra, los edificios vecinos, que eran edificios modernos, el de la Universidad Autónoma, que es este edificio del cual vemos acá una parte, un edificio de los años 50, y el edificio Estela, que está donde funciona también una parte del Hotel Ópera. Pensábamos que por ser unos edificios ya modernos tendrían obviamente unos sistemas de cimentación muy sólidos, y cuando se inicia la excavación se encuentran con sorpresas como que algunos de los anclajes de estos edificios estaban sobre el predio del teatro. También la Casa Liébano y las casas posteriores, unas casas coloniales y posteriormente, digamos, intervenidas en la época de la República, empezaron a presentar como una cierta fragilidad, y esto hizo que todo el sistema de cimentación con el que había sido desarrollado el proyecto tuviera que cambiarse, con una primer consecuencia muy fuerte, y es que en este lote, que como vimos es constreñido, es pequeño para este programa tan extenso, sufrió una reducción significativa en todo su perímetro, más o menos de 2 metros, es decir, se achicó todo el perímetro del predio, y con ello también todo lo que se había diseñado tuvo que empezar a ser replanteado. Entonces, una segunda decisión que esto ocasionó fue el cambio del sistema estructural, y estábamos ya con planos aprobados en curaduría y con un proceso de obra iniciado, lo cual solo nos habla de la complejidad, digamos, de la puesta en escena de este proyecto que había sido concebido con una estructura en concreto desde el concurso y también desde el desarrollo que se hizo de esos planos de concurso, y que luego se decide en unos talleres muy interesantes que tuvimos con los ingenieros de la empresa PID, que entra a realizar esa segunda etapa de diseño, en los cuales nos permitieron participar activamente, y que es uno de los aprendizajes más fuertes y grandes que hemos tenido en nuestra, digamos, vida profesional. Muy interesante sentarnos con ellos a buscar con una delicadeza esa resistencia estructural, ese sistema estructural adecuado con las complejidades que exige la arquitectura teatral, una arquitectura donde uno casi está peleándose centímetros para que los sistemas de motores, de tramoya funcionen adecuadamente. Entonces se hizo un cambio de ese sistema estructural, y aquí vemos un poco en obra cómo empieza este sistema. Cómo empieza a tomar cuerpo este sistema que se hizo de contención y de nueva estructura, un sistema que entró a resolver esa dificultad técnica de excavar 22 metros. Bueno, para este sistema entonces nosotros optamos por un sistema mixto. Es un sistema en el cual tenemos una gran caja de concreto, por verlo de alguna manera simple pero rápida, que va desde el sótano 4 hasta el nivel 00. Con esto el sistema tiene esta caja súper resistente que resuelve los empujes laterales de las construcciones vecinas, que resuelve también el tema del nivel freático, y luego a partir de este nivel 00 hacia arriba, un sistema de estructura metálica muy liviana, que entonces también fue el sistema adecuado para poder salvar esas grandes luces que nos exigía, como dije, el haber apilado esas 3 cajas de vacío, que son las 3 salas, y haberlas puesto una encima de otra. Con este sistema estructural logramos salvar esas cajas de vacío, logramos con unas vigas Birendel
muy importantes que se hacen en la tramoya de 4,10 metros de altura, salvar esa luz de 22 metros que necesitamos vacíos entre una, digamos, un costado y otro de la sala alterna para que pueda realmente acaecer bien una sala sin tener obstáculos visuales, para tener adecuadamente una platea con unas sillas y unas buenas líneas isópticas. Entonces aquí vemos un poco lo que fue ese montaje, un montaje muy interesante que incluso, por ejemplo, nos implicó a veces rediseñar los módulos de fachada, porque en las calles de la Candelaria no cabían las camabajas con algunos de los elementos que se habían diseñado y que se podían producir en taller, pero que no entraban en el barrio, o sea, esas condiciones en las cuales a veces la obra nos exige de una manera rápida y flexible estar pensando esos detalles, cómo van a ser puestos en escena, cómo van a ser trabajados. Allí vemos pues la caja escénica, que es parte de la etapa 1 y a la cual pues nosotros nos adosamos, nos pegamos haciendo esa labor de otorgarle una forma a esa manzana un poco desconfigurada, llena de retranqueos y de volúmenes salientes y entrantes que habíamos encontrado en el momento del concurso. Este sistema, digamos, también nos permitió obviamente una rapidez muy alta en el montaje de este proyecto, una manera también casi respetuosa de arrimarse a los medianeros sin causar mayores percances con estas estructuras ya existentes de la Universidad Autónoma o del Hotel Ópera, y salvar, como dijimos, grandes luces y grandes alturas, puesto que, digamos, este es un espacio donde no hay plantas típicas, no hay espacios repetitivos, hay vacíos discontinuos que van pasando de un piso al otro, hay alturas diferentes de un piso al otro, según los requerimientos técnicos que el programa nos iba solicitando. Aquí vamos viendo cómo entonces esa estructura se convirtió en un apoyo importante para, desde lo técnico, lograr mantener esa idea de activar el subsuelo y con esto respetar esos condicionantes del lugar que para nosotros fueron los más fuertes. También un reto técnico importante acá es cómo, a partir del trabajo entre la estructura mixta de concreto y metal, lográbamos desacoplar acústicamente estas tres salas que tienen que funcionar de manera simultánea en algunos casos y en los cuales no puede haber ninguna interferencia desde el punto de vista acústico entre una y otra. Diego entonces les va a explicar un poco y rápidamente uno de los aportes más novedosos de la ingeniería para poder desarrollar este proyecto. Vale la pena destacar que en un proceso tan complejo, desde la definición de un tipo de proyecto para desarrollarse, llevar a planos ejecutivos, planos que puedan ser llevados a montarse en una licitación y esa licitación ser otorgada a una firma de ingeniería solvente y a continuación desarrollar un proceso de obra. Vale la pena mencionar que ese proceso tan complejo, tan dispendioso, que Natalie ya con suficiencia lo ha ilustrado en términos de la complejidad que significa intervenir en un centro patrimonial como la Candelaria, ha sido posible gracias a una especie de orden en el que cada uno de los actores ha colocado todo su empeño. Esto lo digo porque si este proyecto, si bien se falló el concurso en el año 2013 y ha desarrollado ininterrumpidamente, años antes se tomaron la tarea de pensar para Colombia
un centro de producción teatral. Eso habría que rescatarlo en este momento y vale la pena hacer en este momento el reconocimiento a las personas que se tomaron la tarea de idearse una secuencia de etapas, de pensar que el Teatro Colón estuvo cerrado 10 años, de someterlo a un proceso de restauración, a un proceso de modernización en su caja escénica y a continuación desarrollar toda la estrategia de un concurso internacional a 2 rondas para completar la tercera etapa que es importante. Son unas personas que ya no están, pero que hicieron posible que hoy Colombia tenga a muy poco tiempo un gran centro de producción artística. A continuación, la magnífica adjudicación que la obra tuvo en cabeza de una empresa absolutamente solvente y maravillosa con la que hemos tenido una relación en años de mutuo colaboración, la empresa Varela Fillol, que constituyó el consorcio Cantini con Arquitectura y Concreto. Y detengo esta imagen porque si no hubiera sido posible por ellos, este proyecto tenía unos retos de ingeniería tan mayúsculos que esa sinergia que se generó entre la empresa constructora, la empresa que se le adjudicó el diseño del proyecto de contención, que es lo que este gráfico está mostrando. Esto es una caja de concreto, estos elementos que notamos aquí son los anclajes que se hacen, unos son permanentes, otros son removibles, pero gracias a este proyecto que se llama el proyecto de contención fue posible bajar hasta 22 metros del nivel de calle y acomodar un programa, como Natalie lo mencionaba, que implica grandes volúmenes donde no se pueden tener estructuras que contrarresten los empujes horizontales y verticales. Quiero destacar pues entonces que hay una tarea de ingeniería muy importante colegiada entre la empresa del consorcio Cantini, la empresa PID, que es una empresa de ingeniería que nos acompañó en el tema de volver a calcular el edificio y reconvertir esa propuesta inicial de una estructura totalmente desarrollada en concreto por una estructura mixta y desarrollar esta belleza de proyecto de contención con el cual fue posible mantener las edificaciones aledañas sin ningún sobresalto y poder garantizar bajar a menos 22 metros de profundidad. Esto es un sistema que tuvo participación una empresa de ingeniería mexicana que desarrolla un sistema de contención basado en unos micropilotes que no se hincan, por lo tanto no producen vibración y esa vibración no genera malestar en el funcionamiento de los vecinos. Son unos pilotes que por medio de una máquina se perforan en el terreno y posteriormente son sometidos a una inyección de un concreto muy líquido que hace un efecto de configuración en la parte inferior de todo una contención, y en la parte superior se desarrolla una viga corona que genera un apantallamiento que hace posible posteriormente construir el muro de contención. Bueno, esto vamos a pasarlo muy rápido, pero simplemente quería señalarles esa complejidad de las circulaciones, el mundo de los entresijos de un teatro, que son aquello que no vemos. Tenemos una circulación de público, una de técnicos y artistas, un carga y descarga donde van a estar llegando elementos para la producción de escenografías, además unos estacionamientos de público. Entonces vemos que es un edificio que tiene unos entresijos complejos, donde se cruzan circulaciones, donde constantemente va a haber una cantidad de público circulando desde ese sótano
a menos 22 metros, hasta ese piso 8 a más 22 metros. Vale la pena también entonces abrir como un tercer momento de esta conversación y mostrar lo que fue la participación como diseñadores en ese complemento que es el complejo de producción y es la Casa Liébano. La Casa Liébano es una casa que, como este gráfico de 1840 nos anuncia, ya aparece aquí su presencia. Es una casa que en el estudio histórico que tuvimos que hacer para poder argumentar todo el tema de intervención, el Ministerio de Cultura había declarado bien de interés patrimonial de la Nación la Casa Liébano y le otorgó un grado de intervención de rehabilitación. Entonces, todas estas imágenes corresponden a la arqueología para tratar de ver cómo la Casa Liébano ha evolucionado en el tiempo. Esta es una imagen de 1998, es una imagen que registra un momento de la Casa Liébano donde antes de la creación del Ministerio de Cultura, la Casa Liébano fue sede de Colcultura y fue objeto de un proyecto de intervención que se mantuvo hasta el año 2013, cuando el ministerio decide anexar la Casa Liébano a todo el complejo de la tercera etapa y se sugiere que la Casa Liébano, que había sido prácticamente desde la creación del Ministerio de Cultura, la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y el ministerio sugiere en el concurso que la Casa Liébano se rehabilite para funciones que tienen que ver con la parte de administración del Teatro Colón, con la sede administrativa de la Orquesta Sinfónica y con unos usos complementarios que tienen que ver con albergar espacio para un centro de memoria histórica y abrirla al público, que la casa no sea un espacio cerrado administrativo, que al mismo tiempo que puede cumplir las funciones de ser el cerebro donde funciona toda la parte administrativa del complejo, también esté de cara al público abierta. Eso para nosotros constituye un reto y el proyecto de rehabilitación siempre fue pensado en perfecta consonancia con toda la funcionalidad de la etapa 3. Esta es una casa donde el valor patrimonial está en su tipología, es una casa de tipología de patios, una casa que cuando nosotros empezamos su estudio tenía 3 patios y nosotros indagamos por cuáles serían las mejores formas para que la casa en un futuro articulara su función de sede administrativa con mantener una especie de costumbre, y es que los ejecutantes de la Orquesta Sinfónica utilizan estos patios y estos balcones para hacer los ensayos. Ese evento, ese acontecimiento que se podía ir en el tiempo y mutarse a la sala que el proyecto de la etapa 3 le contempla, decidimos mantenerlo y que esa memoria se dejara y esa actividad del ensayo previo también se pueda realizar en estos corredores. Estas son imágenes que recrean la idea hacia la cual nosotros como proyectistas, asesorados con un grupo muy solvente en el tema de patrimonio, intentábamos reconvertir la casa. Estas son imágenes que las voy a pasar muy rápido, son imágenes que siempre están en la parte superior, cómo estaba la casa, y en la parte inferior, cuál es la propuesta. La propuesta es una propuesta de una intervención muy moderada. Aquí sí sugerimos que el tercer patio se modifique para poder generar esa conexión de centro de manzana que ya Natalie mostró. El tema de la tipología de patios y mantener la geometría de las cubiertas fue siempre una constante. La única cubierta que se
se regulariza desde el punto de vista geométrico es esta que se está marcando aquí con la línea punteada roja. Estas son imágenes de la casa cuando era sede de la Orquesta Sinfónica, y estos son los estudios que se hacen de valoración del estado de la casa y lo que luego se transforma en estudios muy minuciosos de laboratorio que nos permitieron descubrir de qué está construida la casa y cuáles son sus atributos. Estos ya son unos planos de calificación. Esto ya pertenece al proyecto de reforzamiento. Desafortunadamente, los tiempos en los que acometimos el proyecto de rehabilitación estaban siempre a la espera de la declaratoria de una nueva normativa en Colombia para la intervención de arquitecturas de tierra, y nos llevó a tener que someter la casa a un reforzamiento y una consolidación estructural muy solvente, puesto que la casa estaba mostrando mucha deficiencia en ese sentido. Estas son imágenes del estado de los patios cuando llegamos a intervenir la casa. Quiero centrar la mirada en la constitución del pavimento del patio. Nosotros decidimos regularizarlo en aras de tener un uso sin impedimentos. Decidimos mantener la continuidad total para que esto que va a ser muy de público, sin restricciones de uso, pues no tuviera ese impedimento. Estos son planos de las propuestas de estudios de la casa. Maquetas en cantidades astronómicas, y estas son imágenes que voy a pasar muy rápido, que tienen que ver con los momentos. Hubo un momento desafortunado donde coincidieron unos movimientos telúricos en Bogotá muy seguidos y una época invernal muy fuerte, y desconfiguró una de las fachadas de la casa, a lo cual tuvimos que responder rápidamente con un rediseño. Tuvimos que apantallar con concreto y generar una fachada que hiciera compatible los nuevos usos con el centro de producción. Igualmente hay que destacar que toda la casa es sometida a un proyecto de nuevo reforzamiento en su cimentación, una tarea, si se quiere, muy compleja, bastante invasiva, pero que gracias a la perfecta coordinación con los técnicos de la empresa del consorcio Cantini, se logró un estado de recuperación ideal de la casa. Estas son imágenes del momento muy desafortunado de desprenderse en estos muros, que tuvimos que rápidamente llegar a consolidar, a reforzar y a estabilizar. La casa tiene un valor en su carpintería. En este sentido, contamos con el apoyo de la escuela del ministerio, la escuela de oficios en el tema de carpintería y de restauración. Entonces, fue muy bello ver cómo de la casa todas estas piezas se cuidaron, se clasificaron, se sometieron a un proceso muy artesanal, muy exhaustivo de restauración, para mantener el espíritu de toda la carpintería de madera de la casa. Se habilitó uno de los espacios de la casa y allí funcionó ese taller con unos maestros de una sapiencia impresionante, que cada elemento de madera fueron descubriendo la particularidad con la cual ellos podrían llegar a darle más larga vida. Las basas de los piederechos que configuran la estructura de los patios, algunos elementos de decoración en los zócalos que se mantuvieron. Y aquí unas imágenes muy rápidas ya del proyecto terminado de rehabilitación de la casa. Estos son los espacios reconvertidos. Recuerdo que gracias a todos los que
que participaron en la obra logramos rescatar esto que se había derrumbado y se separaron, se limpiaron y los volvimos a instalar en la obra de tal manera que se mantuviera esa huella y decidimos no cubrirlo. Imágenes del patio 2, imágenes del corredor del segundo nivel, imágenes de espacios interiores, la escalera que se sometió a una restauración total. Aquí como una especie de paleta de los distintos materiales que constituían la estructura muraria de la casa, desde tierra, ladrillo, adobe. Aquí imágenes de cómo mantuvimos la coherencia de la geometría de las cubiertas para garantizar que el valor tipológico de esos patios no se alterara. Ahora se mencionó algo, esta casa, esta cumbrera es la divisoria entre la casa Liébano y esta es la casa Krebs. Contamos con que los propietarios de la casa Krebs han entendido y el proyecto se vuelve una secuencia. Ellos esta casa la están sometiendo a un proyecto de rehabilitación y donaron al proyecto la parte trasera para poder darle continuidad a ese patio interno o de centro de manzana. Imágenes pues muy rápidas de la casa ya a la espera de que el proyecto esté concluido. Ha sido un gran acierto mantener la casa casi que en una urna a la espera de concluir toda la ebullición de la otra etapa para poder empezar a dotarla y que sus nuevos usuarios la ocupen. Intentamos hacer un proyecto de rehabilitación que fuera eficiente y que en el tiempo permitiera esa doble función, unos espacios de trabajo, unos espacios para la administración de la Orquesta Sinfónica y del Teatro Colón, pero al mismo tiempo unos espacios para que el público pueda acceder a un archivo y a un museo que el Teatro Colón va a constituir en la Casa Liébano. Imágenes desde el segundo piso, mirando hacia el García Márquez. Esta imagen que ya se vuelve muy recurrente es que decidimos que esos patios otorgarles una solución a través de unos domos que permitan casi que el óculo, al igual que el óculo del Panteón en Roma, el ingreso del agua y de la luz, y en vidrio con una estructura muy sofisticada, poder garantizar que el salpique del agua no invada el ámbito de circulación de los patios. Esta puerta, que es una de las puertas principales, fue sometida a un proceso de restauración sin desmontarla. Esta es una imagen que queremos mucho porque resume todo lo que implica la intervención en términos de rehabilitación. Aquí la casa se muestra en términos de su estructura muraria. Los pisos que se habían evaluado se tuvieron que retirar, se conservaron unos metros de los que los estudios de laboratorio habían habilitado que podían resistir, y luego se vuelven a colocar los pisos en madera. Imágenes del proceso de rehabilitación de restauración, perdón, de la carpintería de madera, este magnífico taller con esos maestros y esa sabiduría atendiendo cada una de las partes. Y estas son unas imágenes ya son más recientes, donde vemos ese tercer patio de la casa, cómo hace una especie de ensamble con toda la etapa 3. Este patio va a tener aquí en el costado izquierdo un salón verde para artistas, es un salón de descanso donde ellos van a poder tener la posibilidad con
paisajismo, poder conquistar este centro de Manzana y acceder directamente a los servicios de la Casa Lieva. Aquí desde el segundo patio mirando hacia la trasescena del Teatro Colón. Este es el segundo patio que decidimos que fuera un patio distinto, que tuviera la posibilidad de rescatar esta fuente, que era un elemento que estaba muy abandonado en el patio 3 y que la empresa constructora desmontó, se clasificó, se embodegó, y fue posible reconstruirla y conquistar ambientalmente el patio 2. Los corredores en segundo piso. Bueno, vale la pena aquí rápidamente dejarlo simplemente como un telón de fondo, pero es muy importante reconocer que esto es un proyecto que obedece a una inteligencia colectiva y a un trabajo colaborativo muy grande durante 7 años, como ya dijimos, por un lado en la etapa de proyecto y por otro lado también en lo que por ese particularidad de este proceso donde hubo que rediseñar estando ya en obra, de nuevo entraron unos técnicos a ajustar todo el proyecto, prácticamente rehaciendo componentes enteros para que pudiera encajar en ese lote, en ese predio que había perdido 2 metros a lo largo de todo su perímetro y con ello gran parte del área. Entonces hay una lista de profesionales muy importantes y bueno, queríamos también resaltar, como decía Diego, por un lado esa inteligencia del Ministerio de Cultura, que por 10 años antes de que nosotros entráramos a hacer este concurso, estuvo trabajando para construir un plan de manejo especial patrimonial de la manzana con la arquitecta Mariana Patiño, de la ministra Mariana Garcés, que también mucho antes de ser ministra estuvo trabajando en concebir esta idea de una manzana y de un centro de producción artística como esta, para que este concurso pues tuviera como la posibilidad de hacerse. Y una gran suerte dentro de un edificio público para nosotros ha sido trabajar con el consorcio Cantini, que es la firma Varela Fiol y Arquitectura y Concreto, porque realmente sentimos que ellos han sido dolientes del proceso, se han enamorado de este proyecto tanto como nosotros. Hemos tenido 2 directores de obra magníficos. El doctor Mauricio Córdoba es ahora el director y él realmente se conoce al dedillo este proyecto. Daniel Murcia, la persona que hace todo el Revit, y Sergio Guzmán, que es el coordinador, digamos, en obra, o sea, unas personas que ya saben más del Colón que nosotros mismos y que vale la pena resaltar como su tarea. Queríamos también, y no sé si me voy a arriesgar acá, pues como a poner por último un video también para que veamos el estado actual, que era parte como de la invitación de Ricardo, cómo está hoy el edificio, en qué parte va la obra. Queríamos mostrarles este video, que es un video que produce precisamente el consorcio Varela Fiol y Arquitectura de Concreto. Ellos han hecho un trabajo muy juicioso con un dron que está desde el arranque casi de la obra con ese pequeño corte que vimos ahora. Ahora les quisiéramos mostrar la diferencia. Y antes de poner este video a rodar, terminar un poco con unas reflexiones que ponen en limpio entonces esas estrategias de las que nosotros partimos. 4 estrategias entonces en las que podríamos resumir nuestro método proyectual para abordar el concurso y que se convirtieron luego en entonces parámetros de diseño ya en la puesta en obra. Estas estrategias son tectonicidad sobria y geometría precisa. Es para nosotros algo muy importante en nuestro trabajo siempre buscar estos 2 asuntos. Una geometría precisa, clara, donde no haya recorridos extraños, formas confusas y sobre todo, como decíamos en este caso, donde nos rendimos un poco fascinados con esas leyes formales del lugar.
La materialidad limpia del concreto siempre nos ha interesado mucho, matizada en este caso por la luminosidad y transparencia del vidrio, donde con esto tenemos opacidades y profundidades, efectos de apertura de la plaza hacia la ciudad y a su vez una inserción del paisaje en el edificio. Consideramos que este edificio no compite con las piezas icónicas de su entorno y nos interesaba mucho develar con franqueza formal el momento histórico. Es decir, es un edificio contemporáneo que está en la Candelaria, que lo sentimos como una pieza más que llega a hablar de otro tiempo histórico, así como la Casa Liébano en su momento fue también una casa que era más amplia y a la cual le fue cercenada una crujía completa, así como este predio en un momento fue un parqueadero, así como el García Márquez habla de otro momento histórico. Nos interesaba ser francos con ese momento histórico al cual nuestro edificio pertenece. Una segunda estrategia la resumiríamos como paramentar y mantener la escala del contexto. Esto también nos parece importantísimo como una estrategia de aproximación al lugar. El edificio dispone esa caja neutra y baja que continúa la línea de enrase de la Casa Liébano, con un lenguaje geométrico muy simple. No nos interesaba competir con la riqueza ornamental de las casas patrimoniales vecinas. Esta caja flotada paramenta la manzana, invitando a recorrer el espacio abierto de la nueva plaza cultural que pretende coser el teatro con la ciudad. La tercera estrategia es permear la manzana, vincular lo público. Entendimos que esa manzana introvertida, colonial y republicana, sobre la que estábamos operando, necesitaba abrirse para acentuar el carácter público de este programa. Es decir, una nueva pieza como el Centro de Producción Artística del Teatro Colón ya no era una casa, no era una vivienda, no era ese espacio íntimo, sus patios no pertenecían al mundo de lo doméstico, sino al mundo de lo público a través de nuevos espacios verdes y abiertos al sistema. Y la cuarta estrategia tiene que ver con regularizar el predio y otorgarle forma urbana. Sabíamos que realmente este era el gran pedido de este espacio. La forma de nuestro edificio se adhiere contra el medianero, disponiendo un volumen que regulariza el predio y se ordena en torno a ese recinto, a esa plaza de las artes, simplificando y limpiando con el programa las irregularidades y cuñas de los medianeros modernos y otorgándole, a nuestro modo de ver, con ello una nueva y adecuada forma. Entonces voy a poner este video para que veamos un poco ese momento actual en el que está la ampliación.
Bueno, con esto cerramos nuestra sustentación de ideas y quedamos abiertos a que Ricardo nos guíe. Bueno, muchas gracias a Natalia y Diego por la explicación tan clara y precisa del proyecto. Ahora vamos a dar la palabra al público con las preguntas que van a ser moderadas por Laura y por Jaime. Tenemos unos minutos, quizás nos pasemos un poquito de las 7, pero creo que todos lo vamos a entender por la situación. Entonces le doy la palabra a Jaime y a Laura que van con las preguntas del público. Bueno, gracias. Comienzas tú, Laura. Sí, perfecto. Bueno, comencemos con la primera pregunta de Diego Romero. Dice Diego, ¿qué criterios o motivaciones tuvieron en cuenta para la composición de las fachadas hacia la calle y hacia los espacios abiertos que se configuraron? Otra pregunta similar de Diego Chavarro desde Bogotá es, ¿las aberturas en los paneles de la fachada tienen alguna razón de ser? Disculpa, Laura, ¿qué en los paneles de fachada? Los vanos. Los paneles. Laura, disculpa, ¿me puedes leer la segunda pregunta? Mil gracias. Listo, te las repito las dos, mira, dice. ¿Qué criterios o motivaciones tuvieron en cuenta para la composición de las fachadas hacia la calle y hacia los espacios abiertos que se configuraron? Se refieren a las aberturas en los paneles de la fachada, que si tienen alguna razón de ser. Sí, bueno, como decía, nosotros, por un lado, pensamos que esta pieza debe expresar como su momento histórico, es una pieza que no se quiere mimetizar ni imitar de ninguna manera la arquitectura de las casas coloniales y republicanas que son nuestros vecinos. Por eso hacia la calle tenemos un paño muy neutro, casi ciego de fachada, que intenta casi que dirigir o dejar que la mirada se deslice por ese muro hacia la Casa Liébano, que tiene, por el contrario, una ornamentación muy prolífica. Los paneles de concreto, como dijimos, nos ha interesado mucho a Diego y a mí el concreto como ese material dúctil que tiene una expresividad limpia, que es un material muy duradero. En este caso, obviamente, pues trabajar vaciados en concreto habría sido, por su peso y por otras razones técnicas, muy difícil. El panel de concreto nos parece un material limpio, muy prolijo, que da un acabado con unas aristas muy definidas que contribuyen como a esa limpieza geométrica que nos interesaba. Entonces elegimos este material que permite una apertura de vanos que tienen una cierta profundidad y que se van abriendo según, obviamente, los requerimientos de los espacios interiores. O sea, tienen muchísimo que ver con lo que va pasando en el programa de los espacios. Bueno, continúo yo con las siguientes preguntas. Gracias, Nati y Diego, por la presentación. Preguntan, son dos preguntas similares. Pregunta Santiago Cabrales. Dentro de la formulación del nuevo edificio, ¿se tuvo en cuenta en algún momento el uso de estrategias bioclimáticas o el diseño y uso de estrategias sostenibles? Y en ese mismo sentido de bioclimática y sostenibilidad, pregunta Juan Jaramillo. Entendemos cómo el proyecto responde a un contexto inmediato. Me gustaría saber de qué forma responde a un aspecto bioclimático o sustentable. El proyecto involucra elementos que tienen que ver con insertar dentro de una manzana de un casco histórico con unas arquitecturas de muy variada época, alturas, tipologías y sistemas constructivos, involucra un elemento potente y es infiltrar patios. O sea, los patios son una estrategia de construcción ambiental de relación del proyecto, teniendo en cuenta
la complejidad de su programa y lo constreñido del predio, el proyecto en todos sus costados aborda la relación de arrimo con las construcciones que le anteceden mediante patios. Y confiamos que esos patios generen una relación ambiental al interior del proyecto del Teatro Colón, como garantiza también una relación de espacio abierto con las construcciones que le anteceden. Desde un punto de vista también técnico, pues más detallado, en el que pues obvio hoy no podíamos tocar tantos aspectos, vale la pena pues resaltar que tuvimos unas asesorías pues bioclimáticas que tienen que ver obviamente con el tema de manejos de fachada, de ventilación mecánica, en algunos espacios donde se podía, para no tener acondicionamiento pues de aire, de extracción mecánica, entonces en sótanos, distintas pues como elementos que desde lo técnico van a contribuir a que el edificio pues tenga un acondicionamiento climático, digamos, natural. Nati, pon por favor alguna imagen de la presentación, puede ser la primera, como para tenerla de fondo mientras hacemos las preguntas. Sí, disculpa un momentico, que yo cometí un error y creo que cerré. No, si quieren, o ponemos alguna donde se vea como el volumen. Si quieres ver, Bueno, dejamos de... Esa está perfecta. Perfecto. Ok. Gracias, Natalia. Bueno, continuamos. Esta pregunta es de Fernanda Ramírez desde Bogotá. Dice, es todo un reto trabajar justo frente a un edificio de Rogelio Salmona, más aún con un proyecto tan polémico urbanamente, que no se paramenta siguiendo la tradición colonial y abriendo esas plazoletas o hacia la calle. ¿Cómo afectó la propuesta de Salmona, que siempre busca abrirse o romper los límites del plano de fachada, a la decisión y a la respuesta formal que ustedes dieron a la calle por el costado norte? ¿Con un edificio paramentado totalmente hubiese actuado o dado una respuesta formal diferente? Yo pienso que obviamente el proyecto ha sido polémico, pero cuando uno está en la Candelaria viviendo la cotidianidad, se da cuenta del aporte que esta pieza que hizo Rogelio Salmona hace a este lugar. Realmente mal haría en no responder o en tratar de mimetizarse o de imitar unas casas coloniales que ya no estaban en pie. Realmente lo que pone es una apuesta con una pieza nueva y en ese sentido nosotros lo entendimos así. Pensamos que el valor de los patios o de estos recintos urbanos no solo está en la de Salmona, sino también arriba, como mencioné, en la esquina siguiente, con la magnífica pieza de Enrique Triana. Entonces, lo que uno entiende es que esta pauta de los patios, cuando leíamos ese Noli de las manzanas, eso está allí. Simplemente que era, como dice, esa escala de lo doméstico y que estos edificios, como edificios públicos que van a ser, tienen la obligación de reinterpretar esa pauta tipológica y apostarle a unos patios que entonces ya son públicos y son abiertos. Bueno, hay una pregunta de Alejandro desde Medellín que dice lo siguiente: en el video se ven algunos edificios demolidos. A mí me gustaría saber cómo fue la concertación con la comunidad propietaria y cómo estos fueron integrados al proyecto. Vale la pena resaltar que el concurso se motiva cuando ya se tiene aprobado un plan especial de patrimonio de la manzana. Y ese plan de patrimonio le define el desarrollo a la manzana y encadena unas etapas de adquisición de predios posibles para consolidar un proyecto de centro de desarrollo teatral. El ministerio emprende entonces la tarea de adquisición de predios. Casualmente, a raíz de la pregunta, valga la pena decir que estuvo muy cerca el ministerio de comprar el edificio de la universidad y no se llegó
a la negociación en el tiempo, pero sí se compraron predios que hicieron posible que el solar ameritara el programa que el ministerio había confeccionado con anticipación. Entonces, si hay demoliciones es porque los usos que habían allí eran unos usos que no se hacían compatibles con el desarrollo cultural futuro y que ya eran previamente adquiridos por el ministerio. Sí, también valdría la pena mencionar que, por ejemplo, en esta imagen justamente en la esquina son algunos de estos predios que se demolieron y ellos ya eran, digamos, adiciones que se habían dado posteriormente, como vimos en la imagen histórica, a la destrucción que en el 48 sufrieron los predios de esta y otras manzanas de la Candelaria con los incendios. Gracias, Natalia. Bueno, continuamos con una pregunta de William Pasuy, que dice, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿qué criterios y autores específicos se tuvieron en cuenta para la fundamentación conceptual de interacción entre arquitectura patrimonial y contemporánea presente en el proyecto? Bueno, esto está como para una clase. Realmente nosotros somos bastante seguidores de la escuela española. Nos parece que es una visión muy interesante sobre el patrimonio, que no se paraliza ante la perspectiva de intervenir un espacio histórico connotado, con un valor de memoria muy alto, que por el contrario propone unos conceptos como la rehabilitación integral, que no es una restauración, digamos, como detallada, con unos costos a veces muy altos, sino que propone rescatar lo más valioso, que son precisamente los valores tipológicos y espaciales de las arquitecturas patrimoniales, con una cierta flexibilidad para que se sumen piezas nuevas, que siempre y cuando demuestren de manera honesta qué es lo nuevo, qué es lo que se suma dentro de esas intervenciones. Entonces, en ese caso, pues, nos gustan, digamos, muchas intervenciones de oficinas como Mansilla y Tuñón, como Nieto y Sobejano, que tienen una visión de ese patrimonio vivo y dinámico, al cual se pueden seguir sumando piezas de nueva arquitectura que den cuenta del cambio histórico. Bueno, aquí hay una pregunta de Servicios AEC que dicen lo siguiente: tras 7 años de experiencia en un proyecto tan complejo, ¿qué le hubiera gustado saber desde el comienzo? Tal vez qué cosas hubiera hecho diferentes antes de abordar el proyecto en sus primeras etapas. A ver, yo quisiera comentar frente a esa pregunta que más que una respuesta que hoy podamos elaborar, sí es como una semblanza que nos ha dejado este proyecto, y es la posibilidad de relacionar ese momento de la concepción, el momento del proyecto, imaginar su dimensión constructiva. Para nosotros siempre ha sido absolutamente seductor la conquista del subsuelo. Casi que la sexta fachada es el lugar contemporáneo posible, y en este proyecto lo pusimos en práctica. Entonces, más que pensar que no hubiéramos hecho, es más bien que este proyecto nos dejó una enseñanza tremenda, y es cuando se hace la primera raya, hay que pensar en el futuro cómo se construye. Esa complejidad visceral que nos mostró la ejecución de obra de este proyecto nos genera muchas inquietudes al futuro para seguir ahondando en esa estrategia absolutamente contemporánea, y es la captura, la búsqueda de ese espacio del subsuelo, que usualmente ha sido intervenido, pero no de una manera compleja desde el punto de vista de mixtura de usos. Casi siempre el subsuelo
tiene una acepción técnica o estrictamente utilitaria y funcional, o bien para los carros o para instalaciones. En este caso, haber colocado una sala experimental, que además es la sala que mayor contemporaneidad demanda desde el punto de vista de las artes escénicas, a un menos 22 metros del nivel de suelo, es también una demostración de que es posible conquistar ese subsuelo. Listo. Bueno, seguimos con una pregunta de Héctor Quintana, que dice: la tectónica del acero, que finalmente se construyó en la parte sobresaliente desde el nivel de la calle, es muy diferente de la tectónica del concreto, con la cual fueron inicialmente proyectados los volúmenes. ¿Dicho cambio desnaturalizó el lenguaje pretendido originalmente? Yo pienso que no, porque siempre el proyecto fue pensado en paneles de concreto. De hecho, como dentro de esos aprendizajes importantes que yo decía que tuvimos como la oportunidad de sentarnos como codo a codo a luchar con los ingenieros para lograr una mejor estructura, pienso que fue un muy buen encuentro esa estructura mixta de concreto y acero, que respondía muy bien como a esas dos condiciones del edificio, ese edificio socavado como una masa horadada y ese edificio más aéreo que emerge. En ese sentido pienso que no se perdió nada con la aparición de esta estructura, porque siempre la fachada había sido pensada como ese elemento liviano de panel de concreto o de vidrio que llegaba a recubrir estos volúmenes muy limpios, que llegaba casi como a delinear sus aristas de una manera muy suave, como posándose. Entonces, en ese sentido, la estructura de acero fue un gran encuentro que tuvimos dentro del proceso de ajuste de diseño. Bueno, en ese mismo sentido de la estructura, pregunta Carlos Arturo Lemus desde Barranquilla. Cuando hubo que rediseñar el sistema estructural por los problemas de la cimentación existente, ¿en qué porcentaje se incrementó, modificó el presupuesto establecido, la nueva propuesta estructural? ¿Qué entidad asumió los nuevos costos, si los hubo? Tiene que ver con si se incrementó el presupuesto con este cambio de la estructura. El edificio estaba en el concurso concebido, no totalmente, estaba concebido en concreto, y las cajas de las alas estaban concebidas en estructura metálica. La variación que se hizo de colocar la estructura portante en metal desde el nivel de calle hacia arriba fue una decisión colegiada que implicó cotejar el tema en un edificio público con un presupuesto absolutamente fijo, y se logró un equilibrio en términos de la velocidad con respecto al sobrecosto en la estructura metálica, de tal manera que no hubo razones para no atender por parte del ministerio, que es el propietario y el cliente del proyecto, de atender la solicitud del cambio de una estructura en su mayoría de concreto a una estructura mixta con un altísimo porcentaje en acero, puesto que el consorcio Cantini logró con solvencia demostrar que ese pequeño sobrecosto se equilibraba con un tiempo de optimización en obra. Bueno, continuando con el tema del sistema estructural, pregunta Juan Sebastián Rodríguez: ¿cuál es el nombre específico de este sistema estructural implementado en el proyecto y cuál fue la empresa contratista, proveedora de toda esta estructura metálica? Si fue internacional, ¿qué tan complejo fue este proceso de importación y mano de obra calificada para manipular este sistema? Bueno, no, el internacional al que se refirió Diego es el sistema de cimentación, los micropilotes, que los hizo una empresa mexicana.
pero la mano de obra fue toda local del consorcio Cantini, que son dos empresas pues colombianas que ganaron la licitación pública para construir esta obra, Varela Fiol y Arquitectura de Concreto. El sistema estructural, ¿no? Es un sistema de acero, digamos, donde tenemos unos arriostrados, donde tenemos diversos elementos, pues, que son comunes en el mercado colombiano, ¿cierto? Y unas vigas Vierendel en algunos puntos. Todo ingeniería colombiana, la firma, digamos, diseñadora es PID, que es una firma bogotana muy importante, con muchos profesores de la Universidad Nacional incluso, y la empresa, digamos, propiamente que produce la estructura, bueno, se me va en este momento el nombre, pero es una empresa también bogotana, que es la empresa que realmente hizo la estructura como tal y que la instala en obra. Es decir, es todo ingeniería colombiana. PID es una firma muy audaz que ha diseñado edificios con retos estructurales muy fuertes, como Torre Bacatá, como el edificio de Richard Rogers en la 26, por ejemplo. Bueno, vamos terminando la tanda de preguntas. Hay algunas más, pero ya debido al tiempo vamos cerrando. Por aquí hay una que pregunta Andrés Rodríguez: ¿qué lecciones aprendieron a lo largo del proceso de estos 7 años en torno a la implantación de un proyecto nuevo en un contexto patrimonial? Bueno, antes de seguir, la firma que realiza la estructura es TAL, es una empresa pues, de ingeniería colombiana. Pues como Diego decía, bueno, estos 7 años han sido un aprendizaje absoluto. O sea, por un lado, en los aspectos complejos que implica diseñar un teatro, yo creo que uno como espectador solo ve 1/3 de lo que es un teatro, pero cuando estás parado al otro lado, te das cuenta que realmente ese atrás del teatro es un mundo complejísimo, ese tinglado que hay detrás. Entonces, un aprendizaje técnico maravilloso en el cual hemos aprendido de acústica, de mecánica teatral, de ingeniería también mucho, porque fue un proceso muy interesante en el que participamos en los talleres de casi que de predimensionamiento y de concepción de la estructura, de iluminación, o sea, de una cantidad de aspectos que antes pues uno no manejaba y que han sido muy interesantes. Y también ya de la puesta en obra, pues como de lo que enriquecen las visitas en obra, de lo que hacen que uno se enamore de una obra de arquitectura, de un proyecto, ver que aunque sea una obra tan grande, sigue teniendo ese componente muy bello que Diego mencionaba, que es casi artesanal, que es como la validación de un oficio milenario, que es construir, que es meter las manos en un material, que es estar dibujando día a día 5 y 6 detalles que se necesitan para ir definiendo las cosas que por muchos planos que tuviera, cuando se ponen en obra empiezan a pedir y a reclamar esa cercanía casi del ojo. Entonces ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje en todos esos sentidos en los que uno como que se enamora del oficio, de la arquitectura, de la cercanía con la obra y obviamente de un lugar que nos enseña tanto como la Candelaria. Bueno, vamos cerrando esta nueva lección de arquitectura. Gracias, Nati, gracias, Diego, por esta muestra de este ejercicio profesional tan complejo, porque realmente es un sitio bastante apretado, que requería como mucho programa, de una gran complejidad funcional y además técnico que han sabido resolver. La verdad es que estamos esperando que pase pronto esta pandemia para poder ir a visitar el edificio, que esté en funcionamiento ya. Sí, así estamos nosotros. Dan muchas ganas de ir a visitarlo. Gracias por la conferencia. Muchas gracias a ustedes y a todos por acompañarnos. Esperemos que muy pronto estemos todos por allá de visita conociendo el Colón. Bueno, vamos a dar paso ahora al afiche, al volante de la siguiente conferencia, que vendrá la semana entrante.
estará a cargo de la profesora Isabel Llanos de Manizales. La conferencia se titula Entre tipos y topos, recurrencias de la arquitectura urbana de montaña. Están todos invitados para la semana entrante. Bueno, muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz resto de noche. Hasta dentro de una semana. Gracias. Gracias. Hasta luego.